Hola, hola, bienvenidos al episodio número 115. 115. ¿Saben por qué nos reímos? Porque voy a contar acá públicamente. Ella dijo, yo voy a empezar diciendo el número que estamos. Yo le dije, ¿y cuál es? No te voy a decir, te vas a enterar en pleno podcast. Entonces yo no sabía qué número es. Por eso que es 115. 115, bienvenido. Episodio 115, estamos live. Ay, mira cómo sos, mira cómo sos. No, era para que vos también entres con expectativa al episodio. Porque yo si yo te decía, no ibas a tener la expectativa. Que era para que me enganche entonces. Sí, imagínate si hoy es un episodio especial porque es un número lindo. Lindo. 115. 115 episodios. Yo no sé si hay alguien que se escuchó los 115. Saber, ¿será que hay alguien ahí? No Pongan sé. en los comentarios en YouTube o donde sea que estás. El que se escuchó los 115 merece un premio. No sé, ¿qué podemos hacer? ¿Una Biblia, regalarte o algo? Un bibliazo. 115 episodios, wow. Así que, hey, queremos darte la bienvenida a VAE Podcast, volviendo a la esencia. Este es tu lugar. Este es tu lugar, esta es tu casa, tu familia. VAE Podcast siempre nos gusta decir que es más que un podcast, es una familia. Sí. Es una comunidad que es parte de la iglesia de Cristo. Así que estos últimos episodios, bueno, estas últimas semanas hemos tenido tantas cosas en VAE, ¿verdad? Hemos tenido tantos invitados de lujo. Pasaron muchas cosas, de verdad. Estuvimos con muchísimas cosas, pero cada viernes es un privilegio sentarnos acá y compartir con ustedes. Sí, y estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo. Yo creo que en este tiempo Dios está haciendo cosas tan notables, tanto en lo físico como en lo espiritual también. Y te invito a que puedas ser parte de lo que está haciendo Dios a nivel global, porque creo que es algo tan lindo que se puede vivir, que se puede experimentar, y yo creo que cuando Dios hace algo tenemos que ser parte de ese mover de Dios. Sí. Y más aún en este tiempo que podemos ver que Dios está levantando su iglesia, que Dios está levantando una voz. Y qué lindo es poder ser parte de eso. Así yo te animo a que ahí en donde estás, en tu ciudad, donde sea, si no tenés una iglesia local, metete, serví a Dios en donde estás. Involucrate, porque yo sé que Dios te quiere usar ahí en donde estás. Ahí donde estás, Dios te quiere usar y te va a usar. Así es. Y tiene un plan hermoso con tu vida y nosotros somos parte de eso y podemos decirte que el Señor es fiel. Amén. Que el Señor usa a aquellos que están listos. Y como parte del tema ya de hoy, que Directo. hoy un temón realmente está bueno, porque vamos a estar hablando sobre esperar. Algo que nos encanta hacer a todos. Pero no solo esperar cualquier cosa, sino esperar en Dios. O sea, o como le podemos decir a algunos, esperar a Dios. Pero este tema de esperar es tan... ¿cómo podemos decirlo? Yo creo que es algo que es un tema que nos involucra a todos. O sea, todos podemos todos los hablar días de vivimos esto. Sí. O sea, todos los días estamos esperando algo. Todos. Y me acuerdo que cuando era niño yo, y no sé, capaz vos también y los que nos están mirando, cuando yo era pequeño, con mi familia hacíamos muchos viajes en carro, en auto, ¿verdad? Nosotros También, y solía, viste, siempre típico, vamos a la playa o vamos a visitarle a los abuelos, qué sé yo, nos vamos a cualquier lado, pero... Nosotros con mi familia nos íbamos de Paraguay a Brasil. Mami, si estás escuchando esto, ¿te acordás de esos viajes? Y eso... Pero eran viajes de horas. Sí, no, horas. Yo he viajado más de 12 horas así con mi familia en el auto. Y me acuerdo de pequeño de esos viajes, tengo tantas experiencias, tantas historias, tantas cosas que vivimos, pero... Me acuerdo que en los viajes había específicamente una pregunta que le hacíamos a mi papá y a mi mamá cada minuto del viaje. ¿Cuál es la pregunta, Andrea? Por un premio. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? Ay, Señor. bueno, parecido. No, ¿cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? ¿A qué hora? No, una pregunta que hago mucho es, ¿cuánto falta para el baño? Bueno, hasta eso está hoy. Porque a veces cuando te van en el ¿En el qué? en ¿Qué va a salir? viajes, ¿Qué va a salir en acá? los viajes, uno toma mucho mate, agua, entonces uno quiere ir al baño más de seguido, Y ¿verdad? claro, y mucho más cuando estabas embarazada. ¿Te acordás me que acuerdo. cuando estabas embarazada de Jere, qué sé yo, teníamos un viaje 30 minutos, 4 veces parábamos? Ay, No, sí. mentira, tampoco es tanto así. Pero sí, me acuerdo. Pero sí, me acuerdo de esos días, esos tiempos. Y me acuerdo, y bueno, yo hace poco estaba pensando y decía, wow, dije, o sea, me empecé como a
acordar todas esas historias de niños, esas experiencias con la familia y los viajes. Y son tan lindos esos momentos. Me imagino que muchos de los que nos están mirando tienen sus experiencias de viajes familiares en el auto. Pero no sé por qué desde niños parece que estamos empecinados con esta idea de llegar a la meta. Queremos llegar al lugar, queremos llegar. Y vivimos preguntándonos, y esto me di cuenta que había sido de niño viene este chip, de que siempre estamos enfocados en querer llegar. En ese momento cuando viajábamos de niños, lo único que queríamos era llegar al destino. Pero hoy que miro atrás, yo me doy cuenta de que las experiencias más lindas y las que más me acuerdo son las que teníamos en el auto durante el viaje. O sea, yo tengo recuerdos, obviamente, de las vacaciones, de la playa, donde íbamos, pero tengo tantos recuerdos del auto. O sea, de ese lugar que yo en ese momento yo quería que pase lo más rápido. Era un medio para llegar al lugar. Pero hoy que miro atrás, las experiencias que más nos reímos con la familia, que más decimos, ¿te acuerdas? Eran todos en el viaje. Sí, porque muchas veces pensamos que el destino es lo mejor del viaje, siendo que el proceso, la forma en que uno llega hasta el destino también forma parte de la felicidad, también forma parte de lo lindo del proceso de llegar a tu destino. Y yo creo que eso también en la vida cotidiana, en nuestra vida en general, muchas veces tenemos metas o destinos o cosas, propósitos, incluso los propósitos de Dios para nuestras vidas. Sí. Y pensamos que cuando llegamos a esa meta, ahí encontramos plenitud, que ahí encontramos vida, ahí encontramos felicidad. Pero ¿qué pasa con el proceso de llegar hasta ahí? Claro, o sea, me di cuenta que de niños el viaje era aburrido. Hoy de adultos miramos y decimos, wow, qué lindo era. Pero hoy de adultos, en nuestra vida, en nuestro día a día, tendemos a menospreciar el viaje del hoy, el día a día, el día normal de trabajo, o el momento que tenemos que esperar algo. Y hoy yo miro atrás, como decía hoy, y las experiencias más lindas que tengo son en el viaje. Son esos recuerdos tan lindos con la familia, en los viajes. Y yo creo que tenemos que aprender esto de que nosotros por ahí, sin darnos cuenta, por estar tan ansiosos por el futuro, podemos empezar a desperdiciar nuestro hoy y los privilegios y las bendiciones que Dios hoy nos da. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque yo creo que de adultos también vivimos preguntándonos cuánto falta. O sea, no, esto no es solo de niños. Sí. Creo que de adultos también, ahora que somos adultos, nos vivimos preguntando cuánto falta. No solamente, ya no a nuestros padres como antes, pero ahora nos preguntamos a nosotros mismos. ¿Cuánto falta para que logre esto? ¿Cuánto falta para que me promuevan? O vivimos preguntándole a Dios, Señor, ¿cuánto falta? Y yo creo que también algo que todos podemos identificarnos es que todos estamos esperando algo hoy en nuestra vida. Yo estoy esperando algo de parte de Dios. Seba está, nosotros como matrimonio estamos esperando promesas o cosas que tal vez Dios nos habló, nos prometió y aún no vemos cumplido eso. Y estamos esperando. Tal vez tú que estás escuchando, estás esperando algo, tal vez es un propósito de Dios, tal vez es un sueño que Dios te dio, tal vez es un hijo, una casa, una nueva familia, no sé, algo que Dios te prometió, algo que Dios te dijo y estamos esperando algo. Yo creo que mucho en nuestra vida se trata de esperar. Sí, esperar. Y esto es parte de nuestro día a día, esperar. Decime un día que no esperamos en algo o en alguien. Sí. Y yo creo que, como decía hoy, ya no le preguntamos a nuestros papás cuánto falta, pero a Dios, ¿cuántas veces nos acercamos y, Señor, ¿cuándo va a llegar esa promesa? Señor, ¿cuándo va a suceder lo que dijiste? Y yo sé que esto muchas veces es difícil porque algunos tenemos preguntas más difíciles a Dios. Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Señor, ¿cuándo le vas a sanar a mi hijo? Señor, ¿cuándo le vas a sanar a mi papá? Señor, ¿cuándo vamos a salir de esta deuda? Y venimos eso desde niños. Hoy le preguntamos a Dios, le llenamos de preguntas. Señor, ¿cuándo? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque yo me di cuenta que a Dios no le importa mucho el cuándo y no le importa en qué momento se va a dar, sino qué es lo que nosotros hacemos durante la espera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos mientras esperamos? Porque si yo no me doy cuenta, me puede pasar la vida y yo nunca disfruté el hoy. Wow.
Wow. Por ejemplo, como hablaba hoy de los viajes de mi familia, ¿verdad? En los carros. Yo puedo ir a la misma playa que fuimos cuando éramos niños. Yo puedo ir al mismo lugar de vacaciones, pero nunca más voy a poder volver a repetir esa experiencia de 12, 8, 9 años con la familia. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Que a veces nos ponemos tan ansiosos preguntándole al Señor, ¿cuándo vas a hacer lo que te pedí? Y que al momento de mirar y preguntar cuándo, no dejamos de mirar en el hoy y ya no disfrutamos lo que hoy tenemos acá. ¿Y por qué digo esto? Porque a Dios no le preocupa cuándo van a suceder las cosas y en qué momento se van a dar. Porque el Señor puede hacer en un día lo que tuvo que haber tomado 10 años. Wow. A Dios no le preocupa el tiempo. Sí. O sea, en el cielo no hay un reloj o un calendario que dice, uy, necesitamos llegar antes del 15 porque si no la cosa se va a poner difícil. No. Dios mide la vida por temporadas. Y a Él no le preocupa cuándo va a suceder, porque Él puede hacer lo que tuvo que haber tomado años. Lo puede hacer en un momento. Es increíble cómo Dios usa la espera. Podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Tanto Dios usa la espera en nuestras vidas para pulirnos, para trabajar en nuestro corazón. Vemos hombres de la Biblia, tanto esperaron. Abraham, Moisés, incluso Jesús. Imagínate, 30 años de su vida esperó para poder empezar su ministerio. Sí. ¿Y qué habrá hecho él en ese tiempo de espera, de preparación? Yo creo que la espera es una aliada que Dios usa para formar en nosotros algo que nada más que la espera puede trabajar en nuestros corazones. O sea, si yo no aprendo a esperar en Dios, yo no voy a formar mi corazón a la moldura y al lugar que tiene que estar para que yo reciba la respuesta. O sea, en otras palabras, la causa por la cual a veces retrasamos la respuesta de Dios es porque no aprendimos a esperar todavía. Wow, sí. O sea, la causa por la cual muchas veces la respuesta de Dios, lo que estamos pidiéndole a Dios, parece que se retrasa, es porque aún no aprendimos a esperar con gozo. Y hoy queremos decirte esto, de que yo sé que probablemente estás esperando algo así como nosotros estamos esperando muchas cosas, pero no te enfoques en el cuándo o en el qué momento se va a suceder o cómo Dios lo va a hacer, porque el Señor no está pensando en eso. Y esto incluso es hasta bíblico, es la historia que tenemos, que queríamos compartirles hoy, que está en Hechos capítulo 1. Y para tener un poco de contexto, Jesús acababa de morir, resucitar, y en un momento Él reúne a todos los discípulos y les dice como sus últimas palabras, ¿verdad? Y dice, reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Mira esta parte acá, dice, sino que esperaran la promesa del Padre. O sea, Él les dijo, no se muevan de Jerusalén, sino esperen. Ahora, miren lo que le dijo, lo cual les digo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los discípulos frente a esto, cuando escucharon esperar, vinieron con la famosa pregunta. Le dijeron, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, en otras palabras, ¿cuánto falta? Claro, ¿cuánto falta? Ya querían Señor, saber. ¿cuándo va a ser? Porque Jesús le acaba de decir, esperen. Y ahí los discípulos dijeron, Señor, ¿pero cuánto? ¿Un día, 2 días, 3 días, un mes, un año? ¿Cuánto falta? Y mira lo que Jesús les contestó. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Wow. Y fíjate que Jesús, es interesante leer este texto detalladamente porque Él no estaba hablando específicamente de que no le correspondía saber el tiempo de la restauración de Israel. Él dijo, no les corresponde saber los tiempos y las épocas que Dios ha determinado con su voluntad. Wow. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros no nos corresponde saber los tiempos y las épocas de nuestras vidas, sino que lo que nos corresponde saber es cuál fue la orden que Dios me dio para hoy. Sí. ¿Qué es lo que hoy yo puedo hacer que el Señor me mandó a hacer? Y ahí más adelante vemos que Él le dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. O sea, Jesús le dijo, no les corresponde saber, sean testigos. Sí. Sean testigos. Y a veces, sin darnos cuenta, hacemos lo al revés. Estamos constantemente a ver cuándo. Y cuanto más pensamos en cuándo, menos testigos somos. Sí. Yo creo que nuestro trabajo también me gusta mucho porque como Jesús dice acá, ¿verdad? Esperen.
no es de su incumbencia, digamos, no les importa a ustedes saber el tiempo, no les importa a ustedes solamente esperen. Y yo creo que en esa espera, como te dije hace un ratito, hay un trabajo de parte de Dios en nuestro espíritu. Uf. Porque esperar, cuando uno espera, no tiene mucho que, digamos, hacer. Claro. Uno espera y espera. Uno Y puede, ya. qué sé yo, pensar en otras cosas para no pensar mucho en eso. Pero hay un trabajo en nuestro espíritu directamente que creo que Dios usa para poder trabajar en nuestro corazón, ¿verdad? Y acá estaban esperando ellos la promesa Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y como Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén. Y entender esto, amor, que esto es muy importante. Y mientras hablaba se me venía esto de que no es que Dios está en el cielo y dice, vamos a hacerle esperar a Andrea. Que sufra un poco ahí, a ver que aguante, a ver si aguanta. No, la espera de Dios para nuestras vidas es para nuestro propio bien. Si Dios decide esperar o retrasar alguna promesa, alguna palabra, es para nuestro propio bien. Sí. No es porque Dios dijo, yo voy a esperar a ver si aguantan. No, ¿sabes por qué? Porque, fíjate, ¿qué hubiera pasado si el mundo entero sabía el día y la hora en que Jesús iba a volver? Un caos iba a ser. No, de verdad, ¿qué hubiera pasado con la iglesia y con todos si sabíamos que Jesús iba a volver a poner el 15 de noviembre del 2023 a las 3 de la tarde? ¿Qué íbamos a hacer? Todo el mundo, por si las dudas, ese día se iba a sincerar con Dios, iba a hacer la oración de fe 4, 5, 6 veces, iba a ir a la iglesia, iba a comprometerse. ¿Y qué iba a crear? Falsos amores, falsos intereses. Un falso amor hacia el Señor. Sí. Pero el hecho de que el Señor no nos haya dicho ni el día ni la hora de su venida y de tantas cosas que vimos en la vida, es para que aquellos que esperen sean genuinamente los que le aman. Sí. Porque el que espera ama, y más adelante vamos a estar viendo esto. Pero ahora hay algo interesante y hay un par de cosas que tenemos que estar, ¿cómo se dice?, seguros de tener mientras esperamos. Y esto es para que anotemos, porque Como yo sé unas que... herramientas para esperar. Claro, porque esperar no es esperar nomás. Mientras esperas también se puede hacer algo. Sí. Y hoy queremos ver eso. Hay un par de cosas que tenemos que hacer y estar seguros de que lo estamos haciendo mientras esperamos. Y la primera es lo que Jesús dijo en el mismo versículo. Fíjese lo que Él dijo. Él dijo, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. El primer punto es este. No salgas de tu Jerusalén. Wow. O sea, no salgas de ese lugar que te favorece esperar la venida del Señor. Porque sabes que quiero hacer una pausa aquí. Hay lugares, situaciones y personas que pueden atrasar las promesas de Dios para tu vida o la pueden adelantar. Hay personas que pueden ayudarte a creer y confiar las promesas de Dios y hay personas que pueden frenarte en esas respuestas de parte de Dios. Sí. Entonces, cuando vemos esto, Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén. O sea, Él quería que ahí se queden. Porque era un lugar propicio para ellos. Claro, ese era el lugar donde su espíritu iba a descender por varias razones. Pero la pregunta es esta, ¿qué hubiera pasado si los discípulos no se hubieran quedado en Jerusalén? Y muchas veces Dios nos manda, ¿verdad?, quedarnos en el lugar en donde estamos. Sí. Pero nosotros por nuestra impaciencia, por querer hacer las cosas a nuestras maneras, por querer apurar los tiempos, nos movemos sin una palabra de Dios. O hacemos cosas que Dios nunca nos mandó que hagamos y ahí estamos atrasando también las promesas. Claro, que si ellos no se quedaban en Jerusalén, probablemente el Espíritu no iba a poder venir hasta que todos vuelvan a reunirse a ese lugar. Sí. Entonces mi pregunta para nosotros es, el lugar donde yo estoy y las personas con las que yo me envuelvo, ¿me están adelantando la respuesta de Dios o atrasando? Y a veces, muchas veces, porque no queremos esperar y por acelerados nos movemos. Capaz ellos hubieran dicho, no, ya estuvimos hace 2 días, estamos en Jerusalén y no viene nada. Vamos a Samaria, capaz ahí va a caer. No, vamos a Belén. Ahí de ahí vino él, entonces vamos a Belén. Y ir saltando. Y a veces hacemos eso en la vida real. Por ejemplo, me voy a una iglesia nueva acá en la iglesia. Ay, no, pero ya vengo hace 3 meses y todavía no me pusieron a predicar. Me voy a otra. O en este trabajo no me tratan bien, me voy a otro trabajo. Y vamos saltando en lugar. Y el Señor, no, tenía un lugar específico, pero nosotros salimos de nuestra Jerusalén. Entonces el primer punto es ese, no salgas de tu Jerusalén, de ese lugar, del lugar correcto y el momento correcto.
¿Ok? Entonces es un punto importante. Segundo, muy importante, fíjense, Jesús después de decirle que no salgan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Lo segundo es, recuérdate quién te dijo la promesa. Sí, importantísimo. ¿Quién te dio la promesa por la cual tú estás esperando? ¿Sabes por qué? Creo que este es un punto tan importante, porque muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos el poder de aquel que nos dio la promesa. Sí. Porque fíjate que en Habacuc el profeta habla de cómo Dios le dice, aunque esta visión tarde, espérala. Porque sin dudar se cumplirá. Sí. Y van a haber promesas que van a tardar en cumplir. Sí, sí. Porque no son nuestros tiempos. No son nuestras maneras, no son los días que nosotros pensamos, las épocas o las temporadas en las que Dios se mueve. Y van a haber promesas que van a tardar más en cumplirse. Sí. Pero así como Dios le dijo a Habacuc, aunque tarde, aunque parezca tardar, espérala. Porque sin duda se va a cumplir. Amén. Y me encanta tanto este versículo y no estaba acá, pero como que siento afirmar en eso porque él habla de que aunque, dice él mucho, aunque la higuera no florezca y aunque ya las cosechas parezcan no dar sus frutos y aunque todo parezca perdido, yo no sé cuál sea tu aunque hoy. Podemos tener tantos aunque no entienda, aunque parezca tardar, aunque no sé cuáles son los tiempos de Dios. Esperemos. Amén. Y con todo eso, esperar y regocijarse en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y eso es clave. Por eso Jesús les recordó a los discípulos, hey, yo les estoy diciendo que esperen, pero yo les quiero recordar, oyeron de mí. Sí. O sea, Jesús les dijo, yo les dije. Mi palabra fue. Entonces hoy lo que queremos decirte es, recuérdate quién te dio la promesa. Aquel que te dio la promesa se llama Jehová de los ejércitos. Aquel que es el mismo ayer, hoy y mañana. Aquel que no cambia. Aquel que permanece igual por los siglos. Aquel que no es hombre para mentir. Él nos dio la promesa. Sí. Y cuando yo me recuerdo quién es el que me dijo lo que va a hacer, yo confío y espero lo que tenga que ser necesario, porque Jesús mismo dijo, oyeron de mí. Y yo me agarro de eso. Y cuanto más tú te recuerdas quién te dijo, más paz va a traer a tu corazón. Sí. A veces tenemos inquietudes y ansiedad y preocupaciones porque nos olvidamos el oyeron de mí. O sea, nos olvidamos de quién nos dio la promesa. Fíjate que hay un versículo que nos puede dar mucha paz y que me gusta, es Romanos 8:32. Y dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Y esto es algo que hoy quiero hablar a tu corazón. Amén. Y a tu vida. Si Dios no negó a su Hijo unigénito para ser maltratado y crucificado y matado sobre una cruz por amor a ti y por amor a mí, ¿cómo no va a responder a la oración y la promesa que Él te ha dado? Sí. ¿Cómo no te va a dar junto con todas las otras cosas lo que tú y yo necesitamos? Si ya nos dio lo más valioso, el resto no es nada. ¿No? Amén. Vos sabés que esta semana estuve reflexionando mucho en esto porque muchas veces Dios no te va a decir lo que Él va a hacer. Sí. Ni cómo lo va a hacer, ni en qué momento lo va a hacer. Pero Él siempre te va a revelar quién es Él en ese proceso. Amén. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos saber el cómo, el cuándo, el dónde de Dios. Pero en el proceso de espera, en el proceso de estar ahí esperando tu promesa o en el camino hacia tu tierra prometida, Dios te revela quién es Él. Porque nuestro propósito de vida es conocer a Dios, entender su corazón. Amén. Entonces en ese proceso de espera, no te afanes tanto en saber todos los detalles de cómo Dios lo va a hacer, porque Dios muchas veces no te va a decir cómo va a ser. La mayoría no te lo... Pero Él siempre te va a revelar su corazón. Amén. Siempre te va a revelar quién es Él para ti en esa temporada. Y yo creo que si uno entiende a cambiar un poco esas preguntas, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? Y a cambiar la pregunta de, Señor, ¿quién eres tú para mí en esta temporada? Uno puede abrazar esa temporada con expectativa, en descansar en quién es Dios para mí en esta temporada. Sí. Tal vez si estás esperando, no sé, una sanidad y estás esperando ahí, Señor, ¿cuándo? Conocer al Dios que es el Dios sanador. Amén.
Y Dios es, así Él se revela hacia nosotros. Mm, O el Dios proveedor, o no sé a qué, o cuál faceta de Dios tenés que conocer en este tiempo. Hay muchas facetas de su corazón. Y Dios te quiere ir revelándose a tu corazón en cada temporada. claro. Entonces, o sea, lo que vos estás diciendo es que usualmente cuando Dios nos hace esperar una promesa, no es para que nosotros descubramos el cuándo, sino quién es Él. Totalmente. En ese momento esperar lo Sí, conozcamos a Él. Y me exacto. gusta porque en el momento que los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Él le dijo, hey, no les conviene a ustedes, no les corresponde saber. Mm, Y me encanta porque los planes de Dios, cuando Dios decide esperar, es porque Él tiene un plan mucho más grande del que nosotros le estamos ofreciendo a Él. sí. Yo me imagino a veces nosotros venimos delante de Dios y ponemos nuestros planes en la mesa y decimos, Señor, mira mi plan lo que es. Y yo seguro Dios en el cielo, ay, Señor, esté con su plan. Y es cierto, yo hoy verdad. doy gracias a Dios que muchos de los planes que yo le ofrecí no ocurrieron. Sí. Porque lo que Él hizo fue mucho más grande. O sea, yo hoy le digo, Señor, gracias que no hiciste lo que yo te estaba pidiendo o lo que no hiciste lo que yo estaba esperando. Porque el plan de Dios es muchísimo más grande de lo que yo... Supera. No, supera todo. Sí. Fíjate que me encanta esta frase porque los discípulos en ese momento, cuando ellos le dijeron, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Ellos le hicieron esa pregunta porque ellos lo único que todavía estaban queriendo era sacar a los romanos y ser libre de la opresión de los romanos. Ellos estaban pensando en el hoy. O sea, Jesús, es ahora que le vamos a sacar a los romanos y vamos a vivir felices y contentos los próximos 50 años de nuestra vida. Pero mientras ellos estaban pensando en el hoy, Jesús estaba teniendo un plan eterno con ellos. Me encanta porque Wow, los sí. discípulos querían la libertad de los romanos, pero Jesús quería usarlo a ellos para llevar la libertad a los romanos y al mundo entero. Sí. Entonces, imagínate, gracias a Dios que no se cumplió el plan de los discípulos. Porque el plan de los discípulos era sacar a los romanos y quedar ellos contentos ahí y felices sirviendo a Dios. Gracias a Dios que Jesús le dijo, no les corresponde, porque ustedes no son los únicos a los que yo llamé. ¿Sabes que hay algo que vos mencionaste hace unos minutos que me dejó pensando mucho, que dijiste que como que Dios está en el cielo diciendo, bueno, voy a hacerle esperar a esta persona. Vamos a... Sí, Y muchas veces vos sabes que es tan fácil verlo así, sí. como que decir, pero como que Dios está haciendo a propósito Ujú. esta espera. Y yo sé que hay muchas personas, y yo me incluyo también en ese grupo, de que muchas veces vemos que Dios nos hace esperar a propósito, algo así. Sí. Pero hoy que tengo mi hijo y veo que muchas veces, o cuando él me pida cosas, que tal vez él quiere cosas que no sé, que no le puedo dar, uno puede ver desde arriba, desde otra perspectiva, que lo que él me pide Todavía no. no es lo mejor para él. Mm, No es lo mejor para él en este momento. Y muchas veces con nosotros, imagínate en el nivel de Dios, ver muchísimo. nuestra vida, nuestro futuro, las personas que nos rodean, las situaciones, las circunstancias. Él junta todo y ve el panorama perfecto. Y nosotros vemos, nuestra mirada es tan finita Y corta. y corta que no entendemos, y a veces zapataleamos y lloramos y le reclamamos a Dios. Y como que Dios nos dice, hijo, hija, ten paciencia, que lo que yo tengo para ti es mejor. Incluso en Juan vemos Amén. como Jesús dice, lo que yo estoy haciendo en este momento tú no lo vas a entender, No. pero en algún día Amén. vas a comprender lo que yo estoy haciendo. Amén. Y esto fue lo que, por ejemplo, igual, y qué lindo eso, porque esto fue lo que Pablo dijo en 2 de Corintios, cuando escribió esto, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Sí, Yo quiero decirte hoy, esa palabra es clave. Esta aflicción leve, y la segunda me gusta, pasajera. Lo que sea que estás viviendo hoy, va a pasar. Va a pasar. Es pasajera. Y sabes, si tú decides esperar las promesas de Dios en Él, te está esperando un eterno peso de gloria. amén. Por eso Pablo Sí. dijo, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy nosotros tenemos que decir esto, Señor Jesús, yo fijo mi mirada en ti. Yo pongo mi mirada en ti, Señor. Aunque yo no vea la situación resuelta, yo voy a confiar en ti, porque sé que esta leve y pasajera aflicción va a pasar. Va a pasar. Esto también pasará. Esto también pasará y queremos dejarle con esto y es el punto más importante y lo dejamos para último porque es el que más nos llega a nosotros y es bien simple. Esperar
es amar. Mm, Esperar es amar. totalmente. Si nosotros realmente decimos que amamos a Dios, vamos a esperar a Dios. La mayor muestra de amor que le podemos dar a Jesús es esperar en Él. Esperar en sus promesas. Y no solamente esperar, sino descansar. Descansar. Yo creo que algo que Dios nos enseña muchísimo en la espera es aprender a descansar en Él, a descansar en su soberanía, a descansar en su poder. ¿Sí? Y en no descansar en nuestras fuerzas. Me encantó eso que dijiste, esperar es amar. Yo creo que cuanto más esperamos en Dios, más le demostramos cuánto lo amamos. Es que un amor radical por Dios no es aquel que más salta en el servicio, o que más versículo postea, o que más radical es. No, un amor radical por Dios es aquel que espera en Él. Sí. Y aquel que es capaz de esperar toda la vida. Porque te voy a decir la verdad, muchas veces la vida cristiana es 90% espera, 10% respuesta. La realidad es que en esta tierra, la mayor parte del tiempo nos vamos a pasar esperando. Porque esta no es nuestra morada. Incluso el 100% es espera. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando la venida de Cristo y la restauración de los tiempos. Exacto. O sea que literal ahora estamos esperando hasta el fin. Sí. Entonces, ¿quiénes son los que aman al Señor? Los que esperan en el Señor. Sí. Fíjate que en 1 Corintios 13, cuando escribe el amor, la primera descripción que Pablo usa para describir qué es el amor, dice, el amor es paciente. ¿Y qué es la paciencia? Esperar. Paciencia es esperar. Es cierto, todos estamos esperando, ¿verdad? Todos tenemos algo en común que es, estamos esperando la segunda venida de nuestro Salvador. Estamos esperando nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra recolocación en el reino de los cielos. Sí. Estamos esperando. Entonces yo quiero animarte a esto. A veces pensamos que esperar es bueno, no es muy espiritual, pero déjame decirte que cuando tú estás esperando a Dios, tu vida espiritual está en aumento de gloria en gloria. O sea que cuanto más tú esperas, tú más estás amando. Porque esperar es amar. Amar. Wow, y qué lindo es poder sellar esto en nuestros corazones hoy. Y así como te dijimos hoy, todos estamos esperando. Yo no sé cuál sea tu motivo de espera hoy. Tal vez la restauración de tu familia, estás orando por alguien. Y esperar es amar. Hoy te animamos a que puedas esperar y descansar en Dios, porque eso demuestra cuánto tú lo amas y cuánto tú descansas en su soberanía. Y dejarte con este versículo, Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La única espera que nunca cansa es esperar en Dios. Porque esperar en general es cansador. Sí, cansa. Pero cuando esperamos en el Señor, en vez de cansarnos, nos renovamos. Porque es Él en nuestro interior, a través de su Espíritu, que renueva nuestro corazón y nuestra alma. Exacto. Así que si hoy estás esperando, Dios te renueva, Dios renueva esas fuerzas para que sigas esperando con placer y con una esperanza de que esa promesa ya llega. Va a llegar. Así que amigos, familia, les mandamos un abrazo, un beso, le mandamos un mate, un lentereré, disfruten. Ahí vemos siempre cuando suben las fotos con los mates, nos encantan. Qué lindo. Así Ahora que quiero uno. Gracias por ser parte de VAE. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Chao familia.